Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Acá nos encontramos una vez más en Docentes Conectados, este espacio que hemos construido desde la organización sindical, donde nos estamos encontrando todas las semanas para pensar, para analizar, para construir, pero sobre todo para estar muy cerca en este aislamiento social, preventivo y obligatorio tan necesario para cuidar nuestra salud y cuidar a los demás. Este espacio donde venimos reflexionando y analizando con la presencia de pedagogos, pedagogas, psicólogos, compañeras y compañeros de las secretarías que conformamos SUTEBA, donde en este periodo vinimos analizando las profundas transformaciones que se fueron dando en el trabajo docente, las condiciones de trabajo docente, en llevar adelante, que están desarrollando los compañeros y compañeras en toda la provincia para llevar adelante la escuela virtual. Nosotros estamos diciendo que la docencia de la provincia de Buenos Aires está construyendo casi un sistema educativo virtual. Tan amorosamente están llevando adelante y dando clases y haciendo llegar todos los contenidos necesarios a nuestros niños y niñas, pero además y sobre todo sosteniendo amorosamente el vínculo afectivo con nuestros alumnos y nuestras alumnas, comunicándonos con las familias, en el desarrollo de un trabajo no presencial muy activo, en que tuvimos que poner en marcha, se tuvieron que poner en marcha dispositivos que no nos eran muy cercanos, que muchas veces se desconocían, pero con un compromiso en el sostenimiento de la escuela pública de parte de la docencia de la provincia de Buenos Aires, que la verdad enorgullece. Y además, bueno, con un trabajo presencial de también mucho compromiso, que es en cada entrega de módulos alimentarios, están presentes ahí los equipos directivos, las inspectoras, los COE, las maestras, para hacer llegar con la entrega de los módulos el alimento a las familias de nuestros alumnos y alumnas. Entonces veníamos analizando estas modificaciones abruptas en las condiciones de trabajo docente, en este trabajo presencial y no presencial, que rápidamente transformamos en demandas de regulación del trabajo docente, que ya fueron presentadas, como todos ustedes saben, a las autoridades provinciales, en la Dirección General de Escuela, y a las autoridades nacionales, a través de la CETERA, demandas y reclamos de regulación del trabajo docente en tiempos de pandemia, que en el transcurso de toda esta semana, y de norte a sur y de este a oeste en la provincia de Buenos Aires, están discutiendo nuestros delegados y delegadas, porque esta semana se están desarrollando en toda la provincia las reuniones de los cuerpos de delegados, donde estamos ratificando, revisando y viendo estos reclamos y demandas. Nosotros hoy, en este encuentro, decíamos intentar hacer un paréntesis en el análisis y admirar lo que nos está ocurriendo como trabajadores y trabajadoras de la educación durante la pandemia, para poder centrarnos y aprovechando esta distancia de la vertiginosidad que tiene la escuela presencial y la vida antes de la pandemia, para poder pensar algunas cuestiones que ocurrían en las escuelas. El otro día escuchaba en estas tantas conferencias y cuestiones que estamos viendo con estas plataformas, una compañera que decía lo que nos ocurría hace que no es antes de Cristo, sino que es antes del COVID-19. Y lo que les proponemos pensar hoy es estas cuestiones que atravesaban algunas escuelas que tienen que ver con conflictividades, con situaciones de conflicto, muchas veces con situaciones de violencias simbólicas, de violencias físicas, de violencias verbales, mediáticas.
situaciones muy complejas y conflictivas que irrumpen en la rutina escolar, que irrumpen en la escuela y complejizan y generan mucho padecimiento y mucho sufrimiento por el nivel de complejidad que traen algunas de estas situaciones a los docentes, a los alumnos, pero que sobre todo fracturan o dañan el vínculo entre la escuela y la comunidad. ¿A qué me refiero? A estas situaciones que generan y transforman en la escuela, que en lugar de continuar siendo un lugar donde se promueven y producen y transmiten conocimientos, donde se desarrollan cantidad de actividades de cuidado amoroso, cantidades lúdicas, se transforman en un escenario donde se cruzan denuncias, acusaciones, corrimientos de cargos, situaciones muy complejas que, como les decían, producen mucho daño al vínculo escuela-sociedad y mucho sufrimiento a los trabajadores y trabajadoras de la educación, a nuestros pibes y a las familias. La escuela desarma su itinerario cotidiano, implosionan con estas situaciones. Nosotros, como ustedes saben, desde el SUTEBA hace varios años ya, tenemos un equipo de intervención, un programa de intervención en situaciones conflictivas, en situaciones complejas en el ámbito escolar, que le integramos junto a la Secretaría Gremial, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Derechos Humanos. Y en todos estos años hemos estado interviniendo de distintas maneras en estas situaciones, estando en las escuelas, yendo a los territorios, en encuentros de formación o capacitación con los compañeros, con las compañeras, con los delegados, con las delegadas, generando y produciendo conocimiento para poder entender las complejidades que provocan estas situaciones y siempre transformando esta cuestión, esta producción de conocimientos en herramientas de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación y en defensa de los derechos de nuestros pibes y pibas en las escuelas. Y en estas acciones que vamos desarrollando, por supuesto de lectura, de producción, de análisis, el año pasado dimos con un material que en realidad nos aportó muchísimo, que precisamente le ponía nombre, desarrollaba y nos permitió pensar y repensar estas situaciones, que es un libro cuyo título es Judicialización de los vínculos escolares, conversaciones con Philippe Mirier, cuyos autores son Marcela Martínez, Gustavo Galli, que es integrante del equipo de la Secretaría de Cultura y Educación del SUTEBA, y Gabriel Brenner. Y nosotros hoy quisimos invitar a Gabriel, que lo hemos tenido en otras ocasiones, Gabriel Brenner, que es especialista en educación, que es licenciado en Ciencias de la Educación, que ha sido investigador, que es autor de varios libros y publicaciones muy interesantes, que además es docente en la UBA, en la Universidad de la UBA, y docente en el Instituto Joaquín B. González. ¿Cómo te va, Gabriel? Hola, Patri, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Una alegría. Y además es un compañero, porque cada vez que le hemos pedido sus aportes, su presencia, ha estado con nosotros, ha estado con el SUTEBA en distintos ámbitos de capacitación. Antes de empezar, primero agradecerte, Gabriel. Sabemos que estás muy ocupado y como docente que sos, estás corriendo de virtualidad en virtualidad y pudiste darte un espacio para estar hoy y ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre estas situaciones y estas temáticas. Y para invitarte a que tengamos esta conversación, dos cositas. En primer término, desarrollar qué es este concepto de judicialización de los vínculos escolares
y que podamos pensar, porque esta situación que estamos viviendo hoy sabemos que es transitoria, que va a terminar, que vamos a volver a la escuela presencial, que podamos anticipar y pensar algunas cuestiones que nos permitan construir un mejor escenario ante la irrupción de estas situaciones. Bien, bueno, Patri, en principio agradecerte a vos y a través tuyo a la conducción de SUTEBA, pero especialmente agradecer a las docentes y los docentes de nuestra querida provincia de Buenos Aires que transpiran la escuela cotidiana y que en tiempos de pandemia, a contramano de lo que algunos creen o dicen, incluso en los medios, trabajan mucho más que en tiempos de escuela presencial. Me parece importante destacar esto porque me parece que es no solamente un cumplido, sino que es reconocer tal como pesa la realidad en nuestros hombros y en la responsabilidad docente. Así que en ese sentido, agradecer también a SUTEBA que arme esta conexión entre docentes con estos espacios de conversación. Y yo, siguiendo el hilo de lo que vos, Patrick, planteabas, quisiera decir que hoy las charlas o los encuentros tienen que ver con educar en tiempos de pandemia, digamos, enseñar en tiempos de coronavirus. La verdad que la judicialización de las relaciones escolares tienen quizás más que ver con los tiempos de encuentro presencial. O sea que no me cuaja el título en tiempos de pandemia para entrar en sincerarme. Pero sí, si me permitís, hoy estamos hablando de distanciamiento. Y me parece que está bueno empezar con la polisemia, con la multiplicidad de significados de lo que significa el estar distanciado. Por supuesto que comparto y desparramamos esta idea en el sentido preventivo. Distanciamiento para cuidarnos, es muy cierto. Pero también es cierto que a pesar de estar sobrepasados con el laburo, el distanciamiento corporal con la escuela, el no estar yendo de cuerpo presente a la escuela, nos permite quizás también tomar distancia. Y esto es lo que ofrezco o intento en este rato que compartimos. Distanciarnos para pensar algo en lo que estamos a veces demasiado involucrados. Entonces, tomar distancia siempre es algo que nos permite volver a una situación para ser mejores en ella y aprender de ella, ya sea en una situación conflictiva entre estudiantes donde incorporamos nuestra mirada como adultos, ya sea en un conflicto o puja entre adultos, tomar distancia con este gesto para luego volver allí para resolver algo es interesante. Entonces, en ese sentido, me parece interesante tomar la idea de distancia, pero también convengamos que distancia se tomaba, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo de la distancia porque empecé la secundaria en tiempos en que iba, por suerte, apagándose la dictadura, la última dictadura, pero distancia tenía que ver con una estrategia de gran disciplinamiento. Entonces, digo, bien vale la polisemia del distanciamiento para no resbalarnos y creernos que tomar distancia es solo una cuestión preventiva para la salud y de índole positiva. En todo caso, problematicemos la distancia. En ese sentido, quiero, Patri, poder compartir este rato con los docentes y las docentes que están metiéndose y están viendo de qué va esto, de qué trata. Así que, si te parece, un poco tenía que ver con plantear esta problemática, pero antes poder compartir un primer fragmento de un video. ¿Qué es este video? Y permitime que, en todo caso, lo diga o recupere lo que dijiste antes respecto del libro, porque yo no estoy hablando acá en primera persona del singular. En realidad, ninguna producción de conocimiento, a mi modo de entender, tiene que ver con la primera persona del singular. Somos parte de equipos, somos, por suerte, y estamos enredados en colectivos. Y en ese sentido, me siento parte de un equipo de investigación que comparto con varios estudiantes y docentes, pero centralmente que conducimos con Marcela Martínez, que vos presentaste, y Gustavo Gali, que compartimos la conducción de esta investigación. Y entonces,
quiero que podamos ver un pequeño fragmento de un video que hizo Alejandro Bagnenkos, otro integrante del equipo especializado en educación y cine y lo audiovisual. Entonces, también nos parece interesante poder comunicar algo de nuestra investigación a través de ese formato. Así que, si te parece, vamos a una primer parte del video y después yo retomo para poder contar un poco de qué va este tema. Buenísimo, vamos. Nosotros en la Universidad Nacional de Hurlingham conformamos un equipo de investigación y hace algo más de un año que estamos trabajando en torno a la judicialización de las relaciones en la escuela, centralmente en la escuela secundaria. Yo me estoy ocupando un poco más de lo que tiene que ver con pensar la judicialización en relación al contexto neoliberal en el que vivimos, a las políticas educativas neoliberales, cómo se vincula una cosa con la otra, y también pensando un poco todo lo que tiene que ver con el derecho a la educación y la escuela, y cómo la escuela también da la bienvenida, cómo la escuela es una escuela hospitalaria en un contexto de hostilidad. Cuando hablamos de judicialización, me parece que tenemos que marcar una diferencia. No estamos pensando en cuando la escuela trabaja en chicos con conflictos con la ley. No estamos pensando en pibes judicializados que van a la escuela. En esa línea tenemos como todo un campo de investigación que está como muy licitado. Nosotros no nos estamos parando ahí, no nos interesa cuando la escuela trabaja con jóvenes con conflictos con la ley. Nos interesa, en cambio, como todos los agentes escolares, y ahí estoy pensando la escuela como una comunidad amplia, en el que ingresan no solo los trabajadores de la educación, los y las chicas, sino también sus familias, empieza en una lógica de amenaza y de prevención excesiva, donde siente que el único modo de protegerse de ese otro, que es un enemigo potencial, es mediante la amenaza de un juicio, ¿no? Pensando en la época actual, lo jurídico, digamos, las relaciones jurídicas, están colonizando muchas otras relaciones, no solo las relaciones pedagógicas. El paradigma jurídico está colonizando también los modos de funcionamiento de las instituciones, también educativas. El acceso a lo jurídico fue un modo en que la humanidad pudo dejar de dirimir los problemas en el cuerpo a cuerpo. Ahora, cuando lo jurídico entra a colonizar todas las relaciones, incluso lo propiamente jurídico pierde su carácter. No es bueno judicializar la vida porque, por otra parte, los órganos de justicia son morosos, no suelen referir rápidamente, no pueden tener no se expiden rápidamente. Los estrados judiciales suelen volver a ser víctimas a las víctimas. ¿Por qué? Porque inclusive son estrados fríos, son estrados distantes, son estrados poco preparados, poco amigables. Bien, rebobinando, tuvimos estas impresiones y tuvimos el placer y el honor de contar con la palabra autorizada de Dora Barrancos, desde la perspectiva de género y sociedad, fundamentalmente ofreciéndonos sus reflexiones. Perla Selmanovich, desde su indagación en torno al psicoanálisis y la educación. Y Gustavo, Marcela y yo intentamos presentar muy sintéticamente de qué va esta investigación que venimos haciendo en el marco de una universidad pública, inclusiva, como es nuestra querida Universidad de Hurlingham, de la que somos profesores e investigadores. Entonces, esto que estamos compartiendo ya con ustedes tiene que ver con una investigación que estamos realizando, pero al mismo tiempo, tanto Marcela, Gustavo como yo, somos profesionales de la educación involucrados con la tarea de enseñar, de estar en las escuelas, de trabajar con directivas y con directivos y de recorrer, digamos, todos los wines
de las escuelas, aquellos que nos gustan y aquellos que a veces no tanto, aquellos en los que tenemos cierto confort y aquellos en los que nos sentimos incómodos porque creemos que en estos tiempos la incomodidad es condición necesaria para poder volver a mezclar y dar de vuelta en la escuela. Así que yo quiero desarrollar 3 ideas, si les parece, digamos, me lo preparé así. ¿Y qué son esas 3 ideas? Quiero hablarles de 3 tipos de desplazamientos con los que hay que tener por lo menos algún cuidado. Yo diría estar alertas a esos 3 tipos de desplazamientos. Por un lado, y retomando esto que acaban de escuchar, especialmente de Perla Selmanovich, estar atentos a cierto desplazamiento hacia una responsabilidad de tipo jurídica. Por decirlo de alguna manera, ese desplazamiento que iría de una responsabilidad que debe ser política, ética y pedagógica hacia una responsabilidad más de orden jurídica. Ese es un primer desplazamiento del que quiero decir algunas cuestiones. Ya abrió la puerta Perla Selmanovich. El segundo desplazamiento del que quiero decir algo es ese que tiene que ver con la construcción de una posición adulta de autoridad escolar. En ese sentido, quisiera hablar de cierto desplazamiento de lo que yo llamo la autoridad educativa del docente desplazándose a una autoridad de más de un abogado o de un fiscal que de un profesor. Ese desplazamiento me gustaría también dedicarle unos minutos. Y finalmente, un desplazamiento que tiene que ver con el título que las compañeras y los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos de SUTEBA le pusieron al encuentro y que tiene que ver con justamente el desplazamiento de aquello que tiene que ver con el orden colectivo y que va hacia lo individual. Y en esos 3 desplazamientos poder ofrecer algunas coordenadas para pensar este tema de la judicialización de las relaciones escolares. Pero antes de entrar en esos 3 desplazamientos, les propongo que veamos la segunda parte que completa este video, en donde Esteban Rodríguez Alzueta, especialista en temas de seguridad, nos ayuda a pensar y tiramos un par más de coordenadas. Una vez que veamos este corto fragmento que completa el video, empiezo a comentar estas 3 ideas para luego seguramente abrir a un debate con cada una y todos y todas ustedes. Entonces es como que ahora todos tenemos que tener miedo, ¿no? Es decir, les enseñamos a los pibes que tienen que tener miedo también, ¿no? A mí me parece, no sé qué es lo que estamos haciendo con esos chicos también, ¿no? Porque, y además cada nuevo tema que le agregamos a la escuela, siempre viene con miedo. Como nosotros como sociedad que le estamos construyendo esta escuela, ¿no? Donde el joven hay que presentarlo siempre como víctima y entonces como miedoso también, ¿no? Instalar la sospecha y instalar la desconfianza, es minar la confianza. Cuando entra un joven en la escuela no entra solamente Esteban, entra su grupo, su barrio, y uno no puede decirle, bueno, el barrio se queda afuera, tu grupo se queda afuera, porque uno es una multiplicidad. Entonces hay que darle lugar también a esa multiplicidad, porque hay que darle lugar a esos malentendidos. Esta judicialización de las relaciones educativas empobrece la capacidad de la escuela para constituir subjetividades. Esta judicialización de las relaciones educativas empequeñece la propuesta educativa en la medida en que pone más énfasis en controlar, vigilar y estandarizar que en la escuela como un ámbito de construcción de ciudadanía democrática. Hay algunas categorías que van definiendo las formas de las conductas y que tienen que ver con las lógicas de costo-beneficio, la lógica de eficacia y eficiencia o las lógicas de ganar y perder, ¿no? Como dice un filósofo, como dice Han, se tiende más a comunidades homogéneas, a estar entre los mismos, a expulsar lo distinto. Y un desplazamiento que a mí en lo singular me interesa investigar en el marco de este trabajo que estamos haciendo en la Universidad Nacional de Burlingame tiene que ver con ese corrimiento, desplazamiento del lugar del docente a una especie de abogado o más precisamente un fiscal
que va en búsqueda de culpables. Cuando el neoliberalismo hace que triunfe la lógica económica, lo hace con el corrimiento y con el desplazamiento de la lógica política. No es que nosotros despreciamos los criterios de organización, los cuidados, la normativa, no se trata de eso, se trata de una cosa exacerbada, ¿no? Digamos, una pasión por la responsabilidad civil que nos impide como pensar y organizar una dinámica institucional que permita otros intercambios. ¿Qué nos preocupa? Que la escuela queda como muy pertrechada, ¿no? Cuando se piensa desde una perspectiva jurídica, la escuela se convierte en un corralito que intenta como aumentar las barreras con el afuera. Confiamos y apostamos a que la escuela es mucho más un ámbito de la confianza y donde todo lo que pase, sea lo que fuere, puede ser convertido en un hecho educativo y no en una acción punitiva. Bien, creo que seguimos avanzando con algunas aproximaciones a la idea de judicialización de las relaciones escolares. Ese primer desplazamiento que tiene que ver con el desplazamiento hacia lo jurídico, en el que se involucraba con sus palabras Perla Selmanovich y que después nosotros, junto con Marcela y con Gustavo, planteamos algunas cuestiones, me parece que alude que hace un tiempo, hace algunas décadas, pero fundamentalmente en el último tiempo, hay una preeminencia en el modo de resolver los conflictos o las situaciones de tensión en la escuela a través de procedimientos o mecanismos que tienen más que ver con la dimensión de lo jurídico o con cierta judicialización de los modos de resolver que con los instrumentos y los procedimientos propios de la escuela. Actas, amenazas, juicios, para empezar, sumarios. De hecho, estoy hablando con los docentes y las docentes de la provincia de Buenos Aires. En los últimos 4 años hubo récord de sumarios administrativos a docentes y directivos. Entonces, esto por un lado tiene que ver con un elemento que nos enseña y que nos marca Philippe Mériez, nosotros lo trabajamos en el libro, y tiene que ver con el debilitamiento de la escuela como institución, más precisamente el debilitamiento de la escuela moderna, de un tipo de escuela que nosotros docentes venimos caminando, pero que también venimos estudiando y sabemos que con debilitamiento de la escuela nos referimos a que claramente la escuela es creación de otro momento histórico. Claramente hay algo que no encaja entre algunos resortes o modos de hacer, de decir y de pensar o de estar en la escuela de esta época respecto de los sujetos que la circundan, especialmente si hablamos de los pibes y las pibas de nuestros y nuestras jóvenes y adolescentes. Hay algo en la relación de la escuela con el entorno del que forma parte que también entra en cortocircuito. Entonces, el debilitamiento de la escuela nos habla de las dificultades estructurales de esta institución para dar respuesta a ciertos problemas de la época en la que está viviendo. Pero también nos habla de cierto corrimiento en los modos de buscar respuesta a los problemas que se generan en la escuela. Entonces, no podemos ser ajenos a que cuando nos referimos a judicialización de las relaciones escolares, lo hacemos en un contexto de judicialización de la vida en la sociedad. De hecho, miremos ahí nomás a un querido país hermano, Brasil, padeciendo severamente las consecuencias de esta pandemia, porque Brasil es producto en los últimos años, para decirlo de un modo, de la judicialización de la política. Y esto corre por mi cuenta. El presidente del hermano país latinoamericano es consecuencia de la judicialización de la política. Entonces, me parece que ahí hay un ejemplo concreto para entender que vivimos procesos de judicialización de la política, pero también se judicializa lo más íntimo de la vida personal. Por lo tanto, la escuela allí en el medio también es parte de estos procesos de judicialización. ¿A qué nos referimos? Justamente a un desplazamiento, a ciertas maneras de procesar las dificultades, los conflictos, también la enseñanza, que tienen que ver con justamente estas situaciones de las actas, las amenazas,
la iniciación de acciones legales. Todo esto muy en sintonía con el discurso mediático, porque también venimos muy acostumbrados a esta idea de violencia escolar, que es más una construcción mediática que algo de otro tipo. No porque no exista violencia en las escuelas, existe desde que la escuela es tal, sino en todo caso porque es una construcción mediática que tiene que ver con también la espectacularización de ciertos procesos que tienen que ver con la relación entre los jóvenes, las concepciones sobre los jóvenes y la sociedad, sobre qué es lo violento, ¿no? A veces como cosificando o generando lo violento como algo que contagia y de lo que hay que cuidarse, cuando la violencia no es otra cosa que fruto de un tipo de relación y no una cosa que contagia. Entonces, en ese sentido, me parece interesante pensar que frente al debilitamiento de la escuela para hacer frente a la contingencia de esta época, podemos también incluir ahí la pandemia como un momento de contingencia muy difícil que nos cuesta mucho, abordar y dar respuestas, pero o en todo caso podemos poner la incertidumbre como ese condimento que nos tiene en este momento quizás como al acecho, y la incertidumbre también es un asunto bastante amenazante para aquella escuela tradicional. Entonces, este conjunto de maneras de resolver judicializantes nos parece interesante ponerlo bajo una mirada, analizarlo, y eso es un poco lo que hicimos en la investigación. Una mínima anécdota para dar cuenta de este contexto. Junto con Marcela y Gustavo el año pasado, en una de las tantas capacitaciones y encuentros que hicimos con directivos, nos dedicamos yo especialmente hace muchos años a trabajar en la formación de los equipos de conducción escolar, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, una reunión, fabulosa reunión con docentes de las escuelas secundarias públicas del sur porteño. Una directiva cuenta el encuentro con con un alumno al que le sucedió algo terrible a nivel familiar, y se le acerca al alumno, se lo cuenta y el alumno la abraza. Y nos cuenta esta directora que ella se quedó con los brazos, como yo estoy mostrando en este momento, tiesos al costado del cuerpo, y que en el oído le susurró su alumno: no me abrazás porque tenés miedo que te meta una acción mi viejo. Cuando nos cuenta eso, se nos erizó la piel como puede que le esté pasando a alguno en este momento. Entonces, me parece interesante esa imagen para justamente advertir no la subestimación de la responsabilidad civil, que, como bien dijo Marcela recién en el extracto del video, respetamos y tiene que ver con el cuidado y con la protección en esta época, sino con la obsesión por la responsabilidad civil. Pareciera que la responsabilidad civil es un organizador que tiene más peso que cualquier otro elemento de la institución escolar. Algo así como si la seguridad matara a todo. Es como esta ecuación: seguridad mata libertad, seguridad mata lo curricular. Y así podríamos seguir. Entonces, no por subestimar que necesitamos estar seguros, sino en todo caso porque hay ciertas cuestiones de esta responsabilidad civil que, por supuesto, en su justo tamaño y medida es necesario contemplar. Cuando la responsabilidad civil nos ciega y nos impide desarrollar actividades de las más necesarias a nivel educativo, lo que hay que advertir también es que estamos frente a un empobrecimiento, no solo de la subjetividad, sino un empobrecimiento de la capacidad de la escuela para enseñar, de la posibilidad de los estudiantes y las estudiantes para aprender. Entonces, me parece interesante advertir que hay ciertas tecnologías en este proceso de judicialización de las relaciones escolares que se tornan de tan habituales, naturales. Entonces, fíjense que en los presupuestos educativos municipales, provinciales y nacionales, no solamente en este país, sino en la región y en el mundo, están muchas veces mucho más atentos a poner alarmas en las escuelas, a ubicar cámaras de filmación en las escuelas. Hay debates en los medios, lo investigamos, si las cámaras tienen que estar solamente mostrándose hacia afuera de la escuela, o ya que estamos también pueden filmar las aulas, porque así podríamos controlar mejor lo que pasa. Y al mismo tiempo, si hay robos entre los chicos,
fabriquemos mochilas invisibles. Entonces reemplazamos la requisa por cierto, digamos, dispositivo de vigilancia portátil, que es una mochila invisible para ver si cada uno se lleva lo propio o se hizo amigo de lo ajeno. Entonces estoy contando cosas de este modo para que vean no solo lo que investigamos, sino las cosas que proliferan en este contexto de judicialización de las relaciones escolares. Y también, me parece también que hay que ubicar en este sitio los procedimientos de orden punitivo. Hasta ahora no comenté eso. En este desplazamiento, como en los otros que ya estoy metiéndome en el segundo, hay algo que tiene que ver con la preeminencia de la punición por sobre la educación. Hay un artículo re interesante, y permítame en este sentido difundir, porque está buenísima, 737, Territorios de Libertad, que es una publicación flamante del SUTEBA, que además de ser estéticamente seductora, véanla, métanse, tiene artículos muy buenos. En el último número de la revista 737, Territorios de Libertad, escribe nuestro querido compañero Gustavo Gali. Y Gustavo escribe justamente sobre esto que estamos hablando. Su artículo es muy corto, al pie, bien interesante, recomiendo leerlo, y es una buena invitación después a leer el libro. Pero Gustavo lo que trabaja es, y lo llama así, cuando la judicialización desplaza a la pedagogía. Entonces, yo justamente quería hacer este ingreso a la idea de estos desplazamientos en los que hay que estar atentos, porque lo que nos va sucediendo es corrernos del lugar de la escuela para empezar a asumir otros modos de estar y de relacionarnos con los demás, en sintonía con esa lógica, digamos, de los medios de comunicación masivos. Y permítanme decir, los docentes, yo sé que soy redundante con esto, pero la redundancia es una estrategia de la pedagogía, no es repetir, es volver a pasar. Entonces, permítame volver a pasar por algunas cosas que vengo diciendo, y es, no nos entreguemos al chiquitaje o a la estatura del zócalo televisivo. No nos entreguemos, estimadas y estimados docentes, a la altura o a la estatura del paralelismo televisivo en el que se divierten y regodean algunos supuestamente comunicadores sociales que dicen abiertamente barbaridades, pero que lo que están haciendo es barbarizar los modos de entendernos como personas, como humanidad. Entonces, estos tres desplazamientos, ya estoy cerrando el primero, tienen que ver con estar atentos a que esta judicialización desplace, corra de lugar a la pedagogía, a lo que es estrictamente educativo. Así que ese es el primer avance sobre un desplazamiento que me parecía necesario advertir. Un segundo desplazamiento, no sé si querías comentar algo, Patri. No, hay unas cosas que después las tomo de planteo que tienen que ver con la realidad de nosotros en la provincia de Buenos Aires, pero avancemos con los desplazamientos. Dale. Te había dicho que eran tiempos acotados. El segundo desplazamiento tiene que ver con esta idea muy ligada a la preponderancia de una lógica de la punición, y tiene que ver con, a ver, abro paréntesis, ¿vieron que en estos días hay algunos odiadores seriales que de repente ponen en el blanco de acusaciones a los infectólogos? Y se molestan con eso, cuando en realidad tenemos que agradecer a que esos profesionales egresados de la mejor tradición de nuestra universidad pública nos están cuidando. Entonces, lejos de infectocracias o de infectarnos con infectólogos, esto no es otra cosa que la palabra autorizada de los que saben. Yo no sé nada de infectología, tengo que poder comprender y orientarme con quienes saben del tema. Lo mismo pasa en otros órdenes de la vida social. En la investigación lo vimos, a veces cotizan muy alto en la escuela los abogados, y con todo el respeto hacia los abogados. De hecho, mi hijo prontamente será abogado. Lo que quiero en todo caso es advertir cuando un abogado suple el lugar del docente. Entonces, cuando tengo un temor de que un padre diga como padre, que una madre oficie de madre, y el temor mío es que saque su tarjeta de abogado o de abogada en el medio de la reunión cuando hay un conflicto de ocasión. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno estar alertas a ciertos desplazamientos en donde a veces quien es educador o educadora
se ve reemplazado o relevado por un fiscal, que un fiscal siempre es abogado, que va en búsqueda de un culpable. Entonces, en ese sentido, guarda con el guarda, porque me parece que esto nos lleva a dirimir conflictos y problemas en términos de relaciones de punición y no relaciones de educación. Por eso es que son tan familiares cercanos a esto que estoy planteando, las lógicas que tienen que ver con la delación, con el delatar. Por eso es que se me vienen a la cabeza situaciones que tienen que ver con, no hace mucho tiempo, y yo he podido observarlo en el distrito en el que vivo, un 0800 para denunciar. Miren, nuevamente señalo a nuestro país hermano, en Brasil, socio estratégico nuestro, para algunas cuestiones, pero también veamos esto que estoy diciendo, se ha habilitado por decisión presidencial y del Ministerio de Educación la delación como un modo normal de relación. Aquel que mencione la palabra género puede y debe ser delatado. Paulo Freire se convirtió en una palabra desautorizada o en algo deliberadamente prohibido. Y quiero avisarle al país hermano, Paulo Freire rebasa y excede las fronteras del Brasil. Paulo Freire es un símbolo del patrimonio de la educación popular en el mundo. Por lo tanto, imposible prohibirlo, porque de ese modo aumentan el fuego de la educación y la cultura popular. Lo que sí me parece necesario advertir es que estas prácticas, digamos, de promoción de la delación son un modo de ensayar una pedagogía de la punición, porque alentar a los chicos y a las chicas a que denuncien a su docente si menciona la palabra género, miren si eso no es exactamente una práctica calcada de lo que tuvimos acá en nuestra última dictadura militar y los manuales de comportamiento que había que seguir a puntillas en las escuelas. Por lo tanto, me parece interesante que estos 0800, que esta bolsonarización de la educación a través de la delación, se entienda que tienen que ver con estos modos de comprender el poner límites reducido a la mínima escala que tiene que ver con la punición. Y la verdad que en las escuelas tenemos que construir convivencia democrática, no tenemos que ser operadores de un disciplinamiento autoritario. Eso es algo que dejamos atrás y tenemos que relevar por maneras de construcción democráticas, deliberativas, fundamentalmente que se sostengan en la diversidad y en el pluralismo. Fíjense que estos intentos arbitrarios de la delación, de lo acusatorio, siempre ponen en la diferencia el objeto de la deficiencia o de la anormalidad. Fíjense que claramente aquel que se muestra diferente es acusado de anormal. Y en eso hay mucha historia en nuestro sistema educativo. Está en la matriz de nuestro sistema educativo la relación de la diferencia con la anormalidad. Y eso tiene que ver porque los modos de incluir fueron un sinónimo de homogeneizar y no de reconocer la diversidad como valor. Entonces, acá hay un segundo elemento al que atender, que es este desplazamiento del orden de la punición, en donde se resbala el educador y se convierte en abogado y en fiscal. Me parece que ese es un error, o en todo caso, algo que hay que advertir para recuperar la condición de educación. A ver, una vez recordé... Y estas cuestiones que se profundizan, porque la escuela, como decimos históricamente nosotros, ¿no? Y nosotras, es caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad. Cuando hay un Estado y un gobierno que promueve la violencia, la represión, lo punitivo en los conflictos sociales, estoy hablando concretamente de estos 4 años que acabamos de atravesar, promueve la delación y el espionaje ilegal, eso todas estas prácticas que nosotros repudiamos, rechazamos, en algún contexto histórico interpelan y han ingresado, pero yo te diría que no en todas las escuelas ni en la mayoría de los compañeros. Yo creo que
estos desplazamientos han atravesado las escuelas, pero y se está visibilizando en este momento ese fuerte vínculo que ha construido la escuela con la comunidad, con sus pibes. Ustedes hablaban de la escuela trabajando por el bien común, la escuela como constructora de comunidades de confianza. Me parece que hemos atravesado esos procesos, pero me parece que estamos como en otra situación, ¿no? Hoy esta misma pandemia está visibilizando la escuela, que ha atravesado esos procesos y que hoy está mostrando y estamos mostrando a los docentes otra cosa. ¿Te parece, Gabriel? No solo me parece, sino que también me haces pensar no solamente en la dimensión punitiva de este desplazamiento que comenté, sino también en la dimensión mercantil. ¿Por qué? Porque yo creo que los desplazamientos de la judicialización de las relaciones escolares tienen mucho que ver con la mercantilización educativa. No solamente por la obsesión por generar cámaras en donde fuera y, en todo caso, pensar las relaciones escolares también en el marco de las relaciones mercantiles, sino porque, y lo pienso en términos de pandemia, aquellos que se confunden y se creen que el docente en estos tiempos de pandemia debe transformarse en una escuela privada o en una escuela pública, en una especie de telemarketer educativo al servicio de las 24 horas, me parece que tienen que revisar sus maneras de entender al docente. También deben revisar su concepción aquellos que se creen que mamá o papá es el relevo del profesor suplente. No es ni telemarketer educativo, ni mamá, papá o adulta encargado el relevo como nuevo profesor suplente, sino que lo que hay que pensar, y me sirve lo que estabas diciendo a propósito de los desplazamientos, es en nuevos modos de relacionarse entre adultos escolares y adultos familiares. Porque fíjate vos qué interesante, y acá meto otra cucharada de Philippe Mérieux. Philippe Mérieux dice que la judicialización de las relaciones escolares tienen también mucho que ver con el tipo de relación entre la escuela y la comunidad, más precisamente entre la escuela y la familia. Entonces, fíjate qué curioso, la escuela, antes de que la viéramos debilitada, es lo primero que dije, las condiciones fuertes de la escuela tuvieron que ver con un momento de enorme, y decía que esta alianza está en un momento difícil y que justamente la pandemia es una oportunidad, pero también la vida cotidiana de cuerpo presente en la escuela es mucho más oportunidad de revisar los modos en que se vincula la familia, las familias, porque es en plural, también hay una tendencia a reducir a singular la familia como si fuese de una sola manera, tampoco son los padres, como se suele poner en los cuadernos de clase, son padres y o madres, y me parece que es la relación de la escuela con las familias. Así que me diste pie para poder pensar también en este aspecto a tener en cuenta en tiempos de pandemia. Y si me permitís, cierro con el tercer desplazamiento, que me parece que te va a interesar especialmente porque tiene que ver con el título de nuestro encuentro. Y tiene que ver con justamente el desplazamiento de lo colectivo hacia lo individual. Y permítanme una frase que a veces uso, pero que no tiene desperdicio. Somos de la escuela que hereda esa frase de cada maestrito con su librito. Somos de la escuela que, en todo caso, también reconoce esa idea de cierro la puerta y en el aula mando yo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es capricho de Marta, que no quiere juntarse con sus compañeras y mira de costado en sala de profes. No es ocurrencia, digamos, negativa de Octavio, que no se quiere juntar con los colegas del área. El diseño histórico de la escuela como institución es tendiente al trabajo individual. Entonces, trabajar colectivamente en la escuela, estimada compañera Patricia, que lo sabés muy bien, pero estimados y estimadas colegas docentes, el trabajo colectivo es disruptivo para la escuela. Es más, el trabajo colectivo es contracultural.
Por eso es que, y quiero empezar a alentar, habiendo hablado de estos desplazamientos, a que justamente podamos comprender que la única manera de hacer de la escuela un lugar más justo, más democrático y más feliz es a través del encuentro con los otros y con las otras. La única manera que los sectores del poder concentrado, de la tradición, de aquellos que promueven la cultura de la delación, es generar 1001 oportunidades para que siga prevaleciendo lo individual por sobre lo colectivo, porque lo que más los aterra es lo colectivo, porque el juntarse con otros es la única condición fundamental para hacer de tu escuela una mejor escuela, porque el juntarse con otros es advertir que siempre hay otro que está peor que yo y que me tengo que remangar, porque juntarse con otros es intentar que lo habitual deje de ser natural y es poner bajo sospecha lo natural como aquello que es lo que hay, porque juntarse con otros es siempre la posibilidad de inventar otra manera de estar. Y eso es lo que tenemos que preservar las educadoras y los educadores, poder estar de otra manera. Entonces, para sintetizar y para no simplemente mostrar estos desplazamientos como una perspectiva crítica, que lo son, la idea en todo caso, y vuelvo, es, si me permiten, es relevar esa idea de debilidad. Es más, me permito criticar a mi maestro y al maestro de ustedes y de todos nosotros, Philippe Mérier, que hablaba de fragilización del sistema educativo. Y me permito decir que nosotros hablamos de debilitamiento, porque quiero distanciar las palabras. Las palabras dicen mucho más que aquello que suponemos. Porque si homologamos debilitamiento a fragilidad, estamos bajándole el precio a algo que es interesante. Fragilidad no puede ser un sinónimo de debilidad. Fragilidad puede ser una oportunidad. Lo que pasa es que en el diccionario neoliberal, fragilidad se asocia a ser débil, a ser alguien dependiente. ¿Y saben qué? Depender de otros es un síntoma saludable para vivir en sociedad. Depender de otros tiene que ver con la solidaridad y no con guardarse en lo que hay y entonces vamos a sobrevivir como podamos. Entonces, en ese sentido, me parece interesante pensar que fragilidad es oportunidad en tiempos de pandemia para poder generar nuevas relaciones, pero también frágil somos cada uno de los docentes en una escuela que a veces no sabe por dónde ir, hacia dónde y de qué manera, y lo colectivo, el juntarse con los otros, es la manera de resolver el próximo paso que vamos a dar. Entonces, la certeza es que capaz le podemos decir a los pibes y a las pibas que tenemos pensado colectivamente los próximos 3 pasos que vamos a dar. No la cuadra que vamos a caminar, pero la certeza de esos 3 pasos que tienen que ver con pensar en nuestros alumnos y nuestras alumnas en la escuela secundaria. Entonces, tratemos, Patri, como otra cuestión, de dejar de pensar en el adulto como un adulto supletorio. Viste que a veces en sala de profes habla Marta con Arturo y dice, bueno, ¿qué querés? No tenemos a los padres de este pibe, no viene nunca a la escuela, no tenemos... papá o mamá de Brian no tiene que, en todo caso, ser suplido por el docente. El docente no tiene que suplir al papá, a la mamá o al adulto de Brian que capaz no está en esa vida o no está cumpliendo su función como, digamos, como necesita Brian. Entonces, la idea no es que el docente supla esa ausencia adulta familiar. Me parece que nuestra necesidad es pensar en la construcción de un adulto disponible. Y ahí voy. Me parece que un camino para pensar es el adulto en términos de disponibilidad, tanto en tiempos de pandemia, ¿no? Como también en tiempos de encuentro y presencia en la escuela. Me parece que los adultos tendríamos que ver la posibilidad de quizás convertirnos en un adulto disponible. Tiene que ver con hacernos garantes de lo que la escuela puede ofrecer, no sin fisuras, no sin contradicciones, no sin equivocarnos y mucho menos sin poder decir abiertamente, esto no lo sé.
pero absolutamente convencidos de que tenemos que estudiar, que tenemos que leer, que tenemos que ser los primeros y las primeras que nos conectemos con el mundo de la cultura. Por eso hay que exigirle al Estado y a quienes gobiernan que generen condiciones de posibilidad para que los docentes estemos a la altura de nuestra responsabilidad. Por eso es que no es menor, Patricia, hoy acordarnos, no es menor que en tiempos de pandemia nos tenemos que acordar que hubo un gobierno que desconectó igualdad, que discontinuó conectar igualdad. Entonces, eso son cientos de miles de computadoras de cientos de miles de pibes que hoy podrían estar dando mejor respuesta a las condiciones de la pandemia, porque estamos ahora con la virtualidad. Antes pensemos en la desigualdad. Hay un montón de pibes y hay un montón de pibes y de pibas, hay un montón de docentes que no pueden sumarse a la escalera de la virtualidad, porque no tienen condiciones materiales para eso. ¿Cómo? No, que es así, tanto es así y tanto lo hemos relevado y estamos tan conscientes de esto que en la agenda de demandas que ya estamos transitando, una de las cuestiones es volver a retomar el programa Conectar Igualdad, que haya plataformas y acceso gratuito a alumnos y a docentes, y computadoras para alumnos y para docentes, porque lejos de pensar lo que dicen los medios o algunos medios, que la pandemia nos igualó, la pandemia lo que visibilizó son las grandes diferencias y la destrucción en la que dejaron al país en términos, por ejemplo, de conectividad en el campo docente, de la salud. Y yo te voy a pedir que vayas cerrando, porque tiraste un montón de temas que están muy interesantes para pensar, que nos dejan pensando, lo de la responsabilidad civil. Nosotros como organización sindical hace muchos años que lo corrimos, el ámbito educativo, fue toda una lucha, una pelea, que no tenemos tiempo ahora de desarrollar, pero te voy a pedir que vayas cerrando y seguramente volvamos a tener otro encuentro. Y yo creo que con estos desplazamientos que vos estás planteando, adelantaste las preguntas o respondiste las preguntas que te había hecho. ¿Qué cuestiones tenemos que pensar en este regreso, en construcción colectiva, en no al individualismo, en abrir espacios de debate, de escucha, de circulación de la palabra, y en estar conscientes de estos posibles desplazamientos para no ser parte de ellos o no desplazarnos los docentes, ¿no? La verdad es que sí, como decís, Patri, esto da para avanzar y seguir mucho más. Yo simplemente para cerrar, lo que quiero volver a subrayar, lo que quiero enfatizar, es justamente que la judicialización de las relaciones escolares, con alguna de las premisas que intenté desarrollar con estos 3 desplazamientos, empobrece la vida en las escuelas, nos encierra y en ese encierro hace que predomine la desconfianza por sobre los lazos solidarios. Y en ese encierro y en esa cultura de la amenaza y del acta hace que a veces el acta sea más una dramaturgia de una situación que se nos convierte en ajena, en donde quienes están involucrados con el acta hasta nos olvidamos de cuál era el problema que teníamos que resolver, porque lo que hay que tener es el acta para mostrar y para elevar. Y entonces, lo que quiero destacar es que la judicialización de las relaciones escolares nos tiene que permitir parar la pelota, de esto hablábamos, Patricia, y levantar la cabeza para ver cómo seguir frente a un conflicto, frente a una dificultad. Trabajar en una escuela en el siglo XXI es trabajar resolviendo conflictos. No hay una escuela de la armonía, por más que le pongas a la escuela de título la armonía. No podemos tener armonía en una sociedad tan desigual como la nuestra, donde hay muchos que tienen muy poco y muy pocos
que tiene muy mucho. No podemos pretender que no haya conflicto, que es condición inherente a la humanidad. Solo alcanzan 2 personas para que exista un conflicto, sean amigos, sean docente, estudiante o sean una pareja. Por lo tanto, me parece que hay que recuperar la dimensión productiva del conflicto. El problema es cómo tramitar los conflictos y no en reducirlos a una cuestión que solamente en la que prime la lógica del castigo y la recompensa. Me parece que tenemos el desafío como comunidad educativa, como escuela, de reinventarnos y encontrar muy distintos modos, porque no hay una sola manera, de construir democracia en el funcionamiento de las escuelas. Entonces, en ese sentido, me parece que también es muy delicado y necesario tomar, vos lo mencionaste, el tema que tiene que ver con los abusos, con las denuncias vinculadas a los abusos, que es un tema muy delicado y que hay que ser muy claros y muy justos cuando se condena un abuso, por supuesto, pero también estar atentos a que muchas veces una caricia está sospechada de corrupción. Totalmente. Y entonces, en ese eso sentido, da para otra charla y otro encuentro, porque estamos trabajando muchísimo en esto último que vos decís, pero abrimos a un campo a mucho para decir y a mucho para plantear. Daría para otro encuentro más. Bien. Gabriel, queremos agradecerte profundamente otra vez tu presencia, tus palabras, y la verdad que nos dejás pensando en muchísimas cosas. Y para seguir trabajando, para seguir elaborando y para seguir construyendo esa escuela democrática, esa escuela profundamente democrática, que niegue las prácticas individualistas, punitivas y persecutorias y dilatorias, ¿no? Para crear una comunidad donde la circulación de la palabra sea una realidad. Gabriel, te agradecemos muchísimo. Esperemos volver a encontrarnos, esperemos volver a escuchar tus aportes. Patri, yo te agradezco a vos, a tu equipo, que quiero mucho. También no lo dije hasta ahora, pero Patri, vos sabés que venimos trabajando y recorriendo la provincia juntos hace muchos años. Pero yo quiero decirte que quedémonos en casa, cuidémonos, pero fantasiemos, militemos y tengamos presente que la escuela es la escuela del reencuentro y de los abrazos. No es la escuela que tenemos que sostener en tiempos de pandemia. O sea, hagamos lo mejor posible en este distanciamiento de la pandemia, pero militemos, soñemos y esperemos ansiosamente el reencuentro presencial de los abrazos. Eso estamos haciendo y vamos a hacer, abrazarnos hasta el cansancio cuando nos encontremos. Gracias, Gabriel, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bueno, muy interesante, es tardísimo, se nos pasó el tiempo, quedaron muchos temas para seguir profundizando y debatiendo y charlando, pero hay una cuestión, no vamos a retomar todos los temas, por supuesto, pero si el análisis del que partíamos es esta debilitación de la escuela, este debilitamiento, fragilidad del vínculo escuela-comunidad, y esta exacerbación del individualismo, que son las 3 características que da Philippe Millier como causales o como generadoras de estos procesos de judicialización de los vínculos escolares, tenemos la esperanza que esta visibilización del importante trabajo, la importante función de la escuela, en lo social y en los aprendizajes de los pibes, pero sobre todo en esta presencia del guardapolvo blanco que viabiliza la llegada de las políticas públicas de un Estado que está atendiendo a las necesidades de los más vulnerables. Estoy diciendo la presencia de nuestros compañeros y compañeras con los guardapolvos blancos en las entregas de bolsones, puede ser, y esperemos, que esté refundando y fortaleciendo ese lazo histórico de la escuela con la comunidad. Que esta presencia nos permita generar otros escenarios cuando volvamos a la escuela presencial para pensar
y habilitar estas prácticas y estas propuestas de prácticas democráticas, de diálogo que nos plantea Gabriel. Estamos convencidos que vamos a transitar otros escenarios en el que tal vez sea posible, y ahí vamos a tener que pensar y discutir mucho, que cuando irrumpen estas situaciones, cuando irrumpen estas prácticas, podamos transitarlas de otra manera, o que finalmente no irrumpan en la escuela estas situaciones que quiebran este vínculo histórico y profundo que tiene la escuela pública en la provincia de Buenos Aires con sus comunidades y con sus pibes. Así que nos volveremos a encontrar, seguiremos pensando y seguiremos analizando estas situaciones. Nos seguimos quedando en casa. Ya recomendó Ariel 737 y este artículo de Gustavo Gali que retoma estas cuestiones, y hasta la próxima, hasta el próximo encuentro de Docentes Conectados.